pero sí después te podemos mostrar lo que escribimos, ¿ya? Eso No, sí. no hay ningún problema y si lo quieren citar no hay ningún problema. Ah, No, muchas no hay gracias. problema con eso. Entonces estoy grabando ahí, te debe haber aparecido probablemente el mensaje de Sí, Zoom, ya. que ya Porque lo tú hace. le explicaste el contexto de lo que vamos a escribir. Sí, o sea, poco, la verdad. Mira, te envié el resumen del escrito que queremos hacer y esto nació de una idea de electromovilidad, ya, o sea, ese es como el gran paraguas de una edición especial de una revista de transporte que hay acá en Chile y que nos están invitando a participar. Pero quieren que haya una componente histórica. Entonces también invitaron a varios autores a escribir sobre la historia del tranvía, la El libro historia de los entero. trolebuses, los ascensores, y Yo varias, diría que el libro entero es como más ese enfoque. claro, pero es un journal, no es un libro, No lo he visto. es un journal de especial. Bueno, y nosotros tomamos la invitación y nos juntamos con una persona. De hecho, tengo preparada una mini presentación, fíjate, para explicarte un poquito ese contexto. Déjame, aquí la estaba preparando. Este es el resumen que yo te mandé antes, ¿ya? Este es el título. Entonces, nos atrevimos a hacer lo siguiente: queremos hacer una comparación entre Medellín y Valparaíso, por razones que sobran, que tienen mucha afinidad, ¿no es cierto? Tienen multimodalidad, son segundas ciudades en importancia en sus respectivos países, han tenido mucha electromovilidad desde los comienzos, Tiene una geografía difícil. una geografía accidentada, escarpada, y ambos tienen los únicos metros. En el caso de Chile, Valparaíso es el único que tiene metro, además de Santiago. En el caso de Medellín es la única que tiene metro. Entonces, hay varias cosas ahí que me parecen interesantes. Y también hay un factor que queríamos conversar contigo. Ambas tuvieron un terremoto, Chile uno físico, que cambió la estructura de la ciudad, y Medellín uno social, que también cambió la estructura de la ciudad. Entonces, esas son un poco las cosas, y queremos entonces hacer historias de movilidad intermodal sobre las que construir el futuro, ¿ya? Como una inspiración, como Medellín puede ser una inspiración en el fondo para Valparaíso. Ese es como el... Es como el mensaje que queremos dar, claro, y nos asociamos, estoy yo como autor principal, Cecilia, que hace un vínculo entre la parte tecnológica y lo que es la parte política pública, y Waldo Vila, que es historiador 100%, y él se ha dedicado justamente a la historia urbana de Valparaíso, de Chile, del claro, transporte en Chile. del transporte en Chile, así que tiene unos libros muy interesantes. Así que ese es el contexto, y la estructura que estamos trabajando es que queremos hacer 4 grandes secciones dentro del libro. Si te fijas, los nombres son muy parecidos acá. Primero, los sistemas de transporte público eléctricos en Valparaíso, aquí a la izquierda, y en Medellín. Y queremos hacer un pasado y un presente. Y eso, la verdad, lo tenemos bastante cubierto. Hay mucha literatura y mucha información. Sí. Y yo tengo, lo de Valparaíso lo está viendo Waldo Vila, que es un experto en el tema. Y yo ya tengo muchos antecedentes como para cubrir las 8.000 palabras que tenemos que cubrir en el texto. Entonces, la pregunta contigo hoy día, el foco está más en lo que te voy a mostrar abajo, pero quería que tuvieras una idea general primero. Por si hay recomendaciones, literatura claro, que nos recomiendes, pero claro. Pero esto lo tengo bastante claro. Pero después de eso, una vez que hayamos dicho qué había y qué hay hoy en temas de transporte público eléctrico en ambas ciudades, nos queremos ir a lo que son los planes urbanos ideales en ambas ciudades. Y aquí nuestra hipótesis es la que queremos desarrollar un poquito, y ojalá nos puedas ayudar. Pues que no sea, pero es lo que nosotros creemos. Claro, es que en Valparaíso no hay una política pública concreta, bien argumentada, bien desarrollada, y para eso estable en el tiempo. Y estable en el tiempo. No. Y para eso nos vamos a entrevistar con Lorena Herrera, que es una especialista en política pública actual. Pero ya la hemos escuchado, o sea, digamos, tenemos algunos antecedentes iniciales. La claro. planificación en el caso chileno y en particular en Valparaíso es muy fragmentada, interrumpida en el tiempo, entonces prácticamente no hay verdaderamente... No hay un rol del Estado fuerte, sino que siempre subsidiando un poco lo privado, ¿ya? Mientras que en Medellín, nuestro entendimiento es que a principios de siglo hubo varios intentos serios
de movilidad, de planes de movilidad, planes viales, planes urbanos, incluso a nivel nacional, en los cuales Medellín jugó un rol importante. Y después hubo un periodo entre el 70 y el 90 que estuvo este conflicto que sacudió toda la ciudad, pero luego en los 90 vuelve a aparecer nuevos planes y está justamente el rol que están cumpliendo ustedes ahí como autoridad. Entonces, y eso yo creo que está más centralizado. Entonces, pasándome de esta imagen, sacando Valparaíso de la imagen como para... Yo te explicaba que yo ya tengo mucha información sobre los sistemas de transporte público eléctrico en Medellín, pasado, presente, cuándo llegaron los primeros tranvías, cómo los primeros trolebuses, cuándo se inauguró el metro, cuándo se inauguraron los tranvías, las escaleras eléctricas. Eso más o menos lo conozco, ¿ya? Pero la parte de los planes es donde me gustaría concentrar la conversación de hoy día contigo. Invitamos a Angélica a un webinar. Ella le dio mucha importancia al SITVA, que es como lo actual. Entonces queríamos también confirmar que si queremos hablar de lo que está ocurriendo hoy en esto, tenemos que mirar el SITVA y es lo que tenemos que decir. No sé si hay otras cosas. ¿Y qué cosas fueron predecesores del SITVA desde los 90 en adelante? Y bueno, y si por supuesto quieres comentarnos algo de los planes previos, acabo de descargar un libro de Botero, muy bonito, que habla sobre la historia de estos planes. También estamos viendo el plan piloto Medellín con estos arquitectos, Joseph Louis Serre y Paul Lester Wiener, que también trabajaron en esos temas de Medellín antes, ¿ya? Pero lo que me gustaría a mí es saber un poquito el ahora, eso es un poco, pero abriéndote la puerta a que probablemente sabes un poco más de historia también de Medellín, y hay cosas que te gustaría comentar. Entonces, voy a dejar de compartir, perdón, disculpa, estoy ahí. Voy a dejar de compartir para que nos veamos. Esa es la introducción, Darío, un poco que, si te parece razonable pensar que ha habido una tendencia a tratar de organizar públicamente o desde el Estado o desde alguna entidad superior, digamos, el transporte público urbano en Medellín, si es que efectivamente se generó un quiebre por el tema del narcotráfico, o eso es un mito y leyenda y esto se siguió moviendo subterráneamente, y si hoy día el SITVA es lo que lleva, y tú crees que va a tener más permanencia, y si hay otras cosas que están ocurriendo también que es importante destacar, con una mirada histórica. Bueno, Una pregunta vaya que simple, tú ves, muy simple. Son un montón de factores. Son Sí, un me montón de imagino. factores. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un documento que yo redacté para Alejandra Labarca y para Rudolf. Estuve preguntando por él y no logré encontrar, no lo tengo. Le pregunté a Alejandra. Yo lo voy a buscar, era Por muy favor. extenso. Rudolf, muy juicioso, se lo estudió completamente Ya. y hizo observaciones al mismo. Ahí yo comencé esbozando toda la historia de Medellín, Ah, cómo llegaron las personas a la ciudad, a las laderas, la dificultad que se presentó con el transporte, bueno, todo eso. Ese texto está escrito, quedó fantástico. extenso, es Ya. bastante extenso, No hay pero problema. Me detalla gusta leer. todo, detalla, no está muy bien escrito porque lo saqué a manera de borrador, obviamente, pero detalla como paso a paso lo que se vino dando en Medellín con la violencia, no la violencia interna de la ciudad, sino la de la ciudad rural, Ya. del entorno rural. No sé si de pronto yo les hago como un breve recuento histórico de cómo Sí, llegó la gente a la ciudad y cómo se fueron dando las cosas. fantástico. Resulta que nosotros estamos en Colombia metidos en una guerra, en un conflicto armado interno, desde hace unos 60 años, más o menos. Ujú. Esto se da por una lucha política armada entre los partidos conservador y liberal, y esa lucha armada degeneró en una guerra de guerrillas. Ujú. Esa guerra de guerrillas ocasionó que las personas que vivían en el campo tuvieran que emigrar de manera forzada a vivir en la ciudad y llegaron a Medellín.
Los que vivían en zona de montaña, curiosamente, buscaron la montaña para vivir. Entonces se ubicaron en las laderas de la ciudad y es lo que hoy se conoce como la comuna nororiental. Ujú. Para que se hagan una idea, esa comuna nororiental está compuesta por cuatro comunas, la comuna 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Medellín, y es donde está ubicado el primer metrocable que se realizó, Sí. ¿cierto? Que se realizó precisamente para darle servicio y cobertura a esa gente. Esas personas hasta ese entonces estaban ubicadas geográficamente en Medellín, pero no pertenecían a Medellín como ciudadanos, mirado Ujú. desde el punto de vista del derecho a la ciudad. Tan es así que esas personas no se, cuando decían que necesitaban ir a hacer una diligencia al centro de Medellín, no decían que iban a hacer, no dicen voy al centro, decían voy a ir a Medellín, como si Ja. fuera otra Otra ciudad, realidad. otro lugar, claro. Sí, eso es una anécdota cierta. Y los niños, cuando yo hice alguna vez labor social en esa zona antes de construir esto, le decían a uno que ellos querían conocer a Medellín, habiendo estado dentro de la misma Claro. ciudad. Las fases de construcción de esa zona, pues son las clásicas de las favelas o tugurios, como se conocen acá, que primero arrancan con cartón, después Ujú. pasan a madera, después pasan a ladrillo con construcción rudimentaria y por último terminan por formalizar unas construcciones muy precarias sin ningún tipo de planeación y como no tienen planeación, pues no tienen vías de acceso adecuadas, Claro. el poco, no quedan sin espacio público ni diario ni de libre disposición para el esparcimiento de las personas, eso se vuelve un caos total, ¿cierto? Entonces digamos que eso es como, así llegó a esa zona de la ciudad la gente. Hay otra zona de la ciudad donde está ubicado otro de nuestros metrocables, que es el metrocable del corregimiento de, espérate que es que yo soy malo para los nombres, de San Cristóbal. De San Ya. Cristóbal, que es el segundo metrocable. En ese metrocable tiene una particularidad, es que tiene una parte llana que está a orillas de una quebrada, una corriente de agua que se llama la Iguaná, el corredor de la Iguaná, Ujú. y allí se asentaron las comunidades que venían huyendo de la guerra del sector, de los sectores donde era plano y tenían río. Entonces, Ya. cuando llegaron a la ciudad, no buscaron la ladera, sino que buscaron asentarse en los Sí. corredores de río, que era lo que ellos tenían entronizado en su cabeza. Y eso también generó pues el problema de que con las mismas condiciones, no tenían vías de acceso, no tenían, en fin, entonces había que suplirle su necesidad de transporte. Como se copó la zona de ladera, de ladera no, de la zona de ribera de esa corriente de agua, Ya. fueron buscando crecer hacia la ladera y también entonces se generó el problema de cómo llegamos hacia allá. Y ahí se llevó también ese metrocable hacia esa zona. Entonces más o menos la guerra por fuera de Medellín influenció a que las personas llegaran a la ciudad. Esas personas llegaron a unas condiciones económicas muy precarias en una época donde estaba en los años 70, 80, donde estaba en pleno crecimiento el auge del narcotraficante Claro. por Pablo Escobar y todo lo que este señor representó para la ciudad. Y esas personas se convirtieron en la gasolina que incentivó esa guerra. ¿Amparados en qué? O esperanzados en el dinero, no digamos que fácil, porque yo creo que esa vida no es fácil, pero sí No, por lo menos pronto y que les rápido. permitiera tener Claro. un nivel de vida Mm. pues mejor que lo que ellos tenían hasta ese momento, con una ausencia total de Estado. El Estado de nosotros los dejó abandonados a su suerte y ellos pues pegaron para la única opción que tenían, que era la violencia. Entonces, eso ocurrió de esa manera. Nosotros ya respecto al transporte, entonces, veníamos mirando que nuestro Valle de Aburrá era una ciudad, nuestro valle no es un valle, en realidad es un cañón metido entre dos montañas, Sí. donde la parte más ancha solo tiene 7 kilómetros de ancho. Mm. Entonces, no había donde crecer en vías, ni crecer en infraestructura. Entonces, lo que se determinó ya desde el año 1975 en adelante era que la región iba a necesitar sí o sí un metro que cubriera
esa total extensión del territorio, como eje estructurante asociado al corredor del río Medellín-Aburrá, que es la corriente de agua que atraviesa de lado a lado todo el Valle de Aburrá, los 10 municipios los atraviesa Claro. por el centro. Se llama Río Medellín, ¿verdad? Río Medellín-Aburrá es el nombre técnico, Ya, pues completo. ya. Listo. Entonces se empezó a pensar en eso, se empezó a estructurar el tema y en el año 79, si mal no recuerdo, 1970, se funda la empresa Metro, la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá Limitada. Ese es el nombre completo. Sí. Esa empresa Metro comenzó a desarrollar el proyecto, se demora muchos años por los malos diseños que se hicieron, la mala estructuración financiera. Eso fue un desastre, eso terminó costando 3, 4 veces más de lo presupuestado. Después de eso se vino la época de la violencia, del narcotráfico, donde estos grupos pues le declararon la guerra al Estado y empezaron con el tema de los carros bomba, a traer la gente de las comunas para armar ejércitos privados para combatir al mismo Estado. Un desastre total y los esfuerzos del aparato estatal no se centraron ya tanto en la construcción de esa infraestructura, sino en cómo combatir a esta gente. Claro. Entonces, eso también llevó a que hubieran unos problemas en la ejecución de esos contratos con las consecuentes demandas de los que se ganaron la contratación contra el municipio de Medellín y contra el Estado colombiano, lo cual también retrasó las obras enormemente. A todas estas, pues imagínense que eso empezó en 1979 y el metro, el primer kilómetro recorrido se vino a dar en 1998. Sí, claro, claro. Y Habiendo entonces comenzado en 1975. Ajá, entonces, pero nótese que el servicio de transporte público durante todo ese lapso de tiempo, es más, desde hace 50 años, venía siendo prestado por unas empresas de transporte donde básicamente funcionaban como hombre camión y era el hombre camión, el propietario del vehículo, el que determinaba a qué hora sacaba el vehículo, contrataba al conductor, le pagaba al conductor o a veces el mismo propietario del vehículo era el que estaba allí y se amparaban en unos permisos que tenían esas empresas, pero las empresas eran de papel. Ya, claro. Esas empresas eran de papel y lo único que hacían era como prestar la autorización que el Estado les daba a ellas para prestar el servicio público. Pues cuando entra el metro, ya se genera una sobreoferta de ese tipo de todos esos vehículos, ¿cierto? Claro. Y esa sobreoferta pues lleva a que el metro no tuviera el número de pasajeros esperado, obviamente. Entonces él tiene que entrar el Estado a eliminar esa sobreoferta. Pero ¿qué pasaba? El tren metropolitano pues es metropolitano, es de toda la región metropolitana. Pero en ese entonces no había una autoridad metropolitana. Era solo Medellín Ya. que había implementado el metro y el que tenía a cuestas toda esa responsabilidad de que fuera rentable su sistema a través de la eliminación de la sobreoferta. Y entonces se empieza a hablar ya de la importancia de dotar al área metropolitana, que había sido creada en 1982, de la facultad de autoridad de transporte público, que no tenía esa facultad hasta ese entonces. Ya. Entonces, en el año 2002 se declara el transporte como un hecho metropolitano a través del acuerdo 019 de 2002. Ya. Al declararlo como hecho metropolitano, ya el área metropolitana quedaba facultado para asumir las facultades de autoridad de transporte derivada, trasladada de todos los municipios que hacen parte de la región. En ese entonces eran 9, ya hoy en día son 10. Pero ¿qué pasó? Políticamente los celos de la época no permitieron que eso sucediera. Entonces, pese a estar el instrumento legal creado, siguieron cada uno de los municipios ejerciendo su autoridad por separado. Ya. Y nosotros y el área metropolitana era un convidado de piedra, simplemente se dedicaba de pronto a convalidar las decisiones que Medellín como municipio principal pues, tomaba. Ya. Luego, en el 2009,
cuando se iba a empezar a operar el sistema de buses BRT, que se llama Metro Plus, Sí. se determinó que la nación determinó que para poder cofinanciar este proyecto, el área metropolitana tenía que asumir las funciones de autoridad o si no, no había dinero. Entonces, con esa premisa, ahí sí al área metropolitana, nosotros acá nos dieron ya formalmente la autoridad de transporte sobre el sistema masivo. Ya. Y desde ese entonces venimos a través de la Subdirección de Movilidad ejerciendo la función de autoridad de transporte. Entonces eso es como el nacimiento de la autoridad de transporte. Podemos decir que ese es como el origen. Nosotros mejor dicho, ¿cuáles son las funciones de la autoridad de transporte? Son la planeación de largo plazo del sistema, la vigilancia de los operadores de transporte público, la inspección del cumplimiento de los requisitos legales para mantener las habilitaciones como empresas de transporte y el control representado en las investigaciones administrativas cuando estas empresas no cumplen con sus deberes pues, de operador público, con las frecuencias, rutas, horarios, bueno, todos los factores de calidad que se le exigen. ¿La persona a cargo de la autoridad metropolitana es elegida o es denominada? Es nombrada por los 10 alcaldes que se reúnen en la Junta Metropolitana. Se elige allí. Eso es formalmente. Materialmente, el alcalde de Medellín le dice a los otros alcaldes en la Junta, yo quiero que sea este, o si no, no hay dinero para que funcione básicamente. Pero es nominado, no es... Es nominado, no es elegido. Listo. Entonces, bueno, esa es como la formación. Eso es lo que nosotros hacemos grosso modo. En materia de planeación, entiendo que eso es parte del interés. Sí. La Junta Metropolitana tiene la facultad o tiene el deber de fijar las políticas de movilidad regional. Debe integrar otro instrumento de planeación de la región que se llama el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, donde hay una cápite donde se desarrolla parte de lo que es la movilidad vista desde la planeación del territorio, ¿cierto? Tiene otro instrumento de planeación que se llama el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano. El Plan Maestro, sí. El Plan Maestro, que está regulado por una ley de la República que es la ley 1083 de 2006 y eso a su vez tiene una reglamentación del gobierno nacional donde dice cómo es la manera que esos planes se deben de desarrollar, qué información técnica deben de considerar y qué estudios deben contener para poder desarrollar toda la región metropolitana. ¿Para eso reciben aporte estatal también en parte para cumplir esas funciones? No, esos son dineros propios del área metropolitana. O sea, reciben las indicaciones. Pero el dinero es netamente nuestro acá de la región. Ok. Ahora bien, ese plan maestro de movilidad se convierte en un determinante de la planeación municipal de los 10 municipios que conforman nuestra región. ¿Qué quiere decir eso? Que los planes de desarrollo de los municipios deben de adoptar las directrices que queden contenidas en ese plan maestro de movilidad. ¿Okay? Y así se garantiza que se pueda mirar la región en materia de movilidad de una manera ordenada y coordinada como lo ordena la Ley de Áreas Metropolitanas. La Ley de Áreas Metropolitanas es la Ley 1625 de 2013. Y las funciones en materia de autoridad de las áreas están en los artículos 6 y 7 de esa ley, por si quieren ampliar un poquito sobre eso. Bueno, entonces esos son nuestros instrumentos de planeación. Esas son las facultades que tenemos como autoridad. Ahora bien, creí entender que también querían saber cómo fue creciendo nuestro sistema. Sí, antes de eso, perdón, todo esto, si nos vamos a transporte público, involucra metro, buses, tranvías y metrocable y bicicletas. Sí, y bicicletas. Las bicicletas son nuestras del área metropolitana. Y las escaleras.
es un proyecto al interior del área que se llama Encicla. Sí, sí, sí lo conozco, ese sí. Exacto. Y las escaleras automáticas eléctricas, esos son Las otras. escaleras no son un proyecto de transporte público, es un proyecto de infraestructura urbana manejado por el municipio de Medellín a Ya, través de el IDU, la empresa de desarrollo urbano. ya, pero corre por un lado aparte, dentro Eso de es esta. es un proyecto totalmente aparte y no Ya, está considerado ni en el municipio de Medellín ni en el área metropolitana como un proyecto de transporte. ya, Está es un proyecto simplemente de infraestructura urbana, perfecto. no asociado a transporte. Ya, ok, ok. Gracias. ¿Por qué se presenta eso? Porque en Colombia solamente es considerado transporte público aquello que haya sido considerado como tal por la ley. Y la ley de transporte de nosotros no considera ese tipo de soluciones transporte público. Ya, Entonces queda por fuera ya, ok, de la acción nuestra. ya, ok. Ya, perdón, te interrumpí, tú ya estabas siguiendo tu línea No, de. bueno, entonces estos son los instrumentos de planeación metropolitanos, ¿cierto? Sí, Pero en cada municipio existen otros instrumentos de planeación que deben de conversarse con los metropolitanos. Está los planes de desarrollo, que son los instrumentos de planeación del corto plazo, que se derivan de los programas de gobierno de los candidatos, que cuando ya son elegidos como alcaldes se convierten en plan de desarrollo de su municipio, ¿cierto? ya, Tenemos los planes de mediano y largo plazo, que son los planes de ordenamiento territorial. Esos planes de ordenamiento territorial también deben consultar lo que tienen los planes metropolitanos, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y el Plan Maestro de Movilidad para que guarde total coherencia con ellos. ya, Y eso bueno, esos son básicamente los planes municipales. ya. Ahora bien, Medellín, ya de cara a lo que son los metrocables, en el año 2004, el área metropolitana del Valle de Aburrá era simplemente una cosa de papel que no ejercía. Desarrolló el plan de ordenamiento territorial, que es lo que es que fue lo que dio paso a lo que hoy se conoce como urbanismo social. Ya. No sé si lo habrán visto. Mm. Que no es otra cosa que una adaptación del modelo de planeación del territorio de Barcelona. Ah, mira, ya. Exactamente. Todo eso, nosotros acá por marketing, digo yo, y eso tengo por ahí un escrito que hice alguna vez, lo llamamos urbanismo social, pero no es otra cosa que traer los lineamientos del modelo Barcelona, donde se hacía una planeación estratégica del territorio y unas intervenciones en el territorio que se llaman de acupuntura para poder desarrollar proyectos que cambien el tejido social. Entonces, en ese plan, en ese orden de ideas, en el año 2004, estaba el alcalde Sergio Fajardo fungiendo como alcalde, que trajo una serie de expertos que se habían especializado, que habían estudiado en Barcelona todo este modelo y diseñó ese plan de ordenamiento territorial. Ese plan de ordenamiento territorial trajo consigo una intervención en la comuna nororiental, donde se dio el primer Total. cable. Ujú. Y empezaron a hacer unas intervenciones puntuales de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas a través del espacio público, bajo la tesis de construir sobre lo construido Ya. y llevar inversión social y llevar al Estado a esas zonas deprimidas que habían sido muy golpeadas por la violencia, teniendo como eje central de esas intervenciones lo que era esa línea de cable para poder garantizar el derecho a la ciudad. Es decir, que quienes vivían allí no solamente fueran habitantes de la ciudad, sino que fueran pertenecientes a la ciudad. Ya no tenían que decir Claro. que iban a ir a Medellín, Bueno, sino que ya se sintieran en la ciudad y pudieran tener todo este desarrollo a través de esta solución de transporte que trajo consigo una serie de intervenciones de espacio público bastante grandes. mm, Eso fue en materia de urbanismo lo que se llamaba una intervención de acupuntura urbana, donde lo que se buscaba era mirar
cómo respondía la sociedad, cómo respondía la zona a esos estímulos, a esa presencia estatal, para poder trasplantar ese modelo a otras zonas de la ciudad. Y entonces así se fueron generando con ese mismo modelo de intervención las otras líneas de Metrocable, de las cuales ya son 6 las que tenemos hoy en día, Claro. tratando de integrar esas personas. Estos metrocables todo integran al tronco del sistema, que es el sistema metro, que va paralelo al río, y ellos van a las laderas. Eso es como la génesis del tema. De esto hay mucha literatura. Disculpa, entiendo que en ese trabajo de acupuntura trabajaron muchas personas, incluso de otras especialidades no asociadas directamente al tema de transporte, arquitectos, gente del área social. Lo que menos trabajaron fueron gente social, transporte. Eran intervenciones sociales de generación de tejido urbano, de regeneración del tejido de la ciudad a través de lo social, donde hay un ingrediente de transporte que es muy importante, pero que no es el único ingrediente. Claro. Entonces habían arquitectos, urbanistas, ingenieros, sociólogos, bueno, en fin, todas las especialidades, psicólogos sociales, todas las ramas, abogados que pudieran mirar cómo se podrían construir la infraestructura en esa zona, que eran predios de invasión que no tenían ningún tipo de titulación, y cómo se compensaba económicamente a las personas que tenían que dejar sus viviendas de lado para poder darle paso a la infraestructura cuando esa gente no tenían un título de propiedad para uno poderle pagar. Bueno, todas esas soluciones se tuvieron que considerar en un mega proyecto. ¿Eso habrá sido considerado desde un principio o fue tomando forma a medida que se aparecían los problemas más sociales siendo importantes, no sabes tú? No, yo creo que la concepción inicial decía, hay que intervenir la zona, tenemos que regenerar el tejido social a través de la apropiación del espacio público y de llevar la oferta institucional, y yo creo que hasta ahí. Ya después, en la ejecución de los proyectos, se fueron presentando cada uno de estos proyectos paso a paso que tocó ir resolviendo sobre la marcha. Claro. Porque hasta ese momento en el país eso no se había hecho. El modelo Barcelona del que se tomó esto, pues si bien es cierto, pues, la diferencia entre Barcelona y Medellín pues es abismal en términos de problemática. Claro. Entonces yo creo que no tuvieron cómo considerar eso desde un inicio. Es más, hoy todavía a mí como jurídico aquí del área metropolitana, me toca resolver problemas asociados a esas concepciones que todavía hoy se vienen gestando en el tiempo. Claro, claro. Bueno, entonces hasta ahí yo creo que ese es el tema de planeación de la ciudad, los instrumentos de planeación y cómo esas intervenciones, eso se llamó la intervención integral de la Comuna Nororiental o o el proyecto, ¿cómo es? Los PUI, proyecto único, ¿cómo es? Proyectos, los proyectos de intervención. Proyecto urbano integral, los PUI, sí, exacto. Y esos se fueron trasplantando a la hora. Y esos proyectos PUI tuvieron fases. Entonces tampoco se dieron todos de una. Fueron haciendo un tramito, un pedacito, vieron que funcionó, hicieron el otro, etcétera, etcétera, hasta que culminaron con el cable. Claro. Tampoco fueron así un Big Bang o nada de eso. Se fueron gestando con el tiempo. Claro. Y una cosa, perdón, el cable, es sorprendente cómo apareció ese concepto ahí. No sé si eso también fue algo, ¿eso venía de Barcelona, sí? ¿Crees tú? ¿O? No, el cable, nosotros, todos los créditos de este tema se los lleva Sergio Fajardo, nuestro alcalde estrella de la época. Pero en realidad los cables era un proyecto que estaba archivado en el banco de proyectos de la alcaldía de Medellín, y lo había dejado el alcalde anterior, Luis Pérez Gutiérrez, un visionario o sea, es un loco, él se dedica a viajar por el mundo y a visionar cosas para Medellín, y ese proyecto él lo dejó allá archivado. Este señor hábilmente lo desarchivó y lo consideró como una solución viable y lo llevó a su ejecución. Ya.
y la primera línea de cable que se trabajó en esa zona en particular, ¿habrá tenido algún motivo? No creo que porque... Sí, Sí, ya, sí, sí, sí. sí, Entonces, esa zona, como les comentaba, era una zona altamente deprimida, sin vías de acceso, con un transporte público súper, súper precario, muy precario. Y entonces, como esta gente trajo el modelo Barcelona, y el modelo Barcelona está soportado en la planeación estratégica, dentro del ejercicio de planeación estratégica que ellos hicieron, encontraron que uno de los ejes para poder integrar esa gente a la ciudad era poder proporcionarles transporte público. No había forma de hacer vías, no había forma de llevar pues sistemas BRT ni nada de esto. Eso es imposible, máxime que son pendientes de casi 30 grados en muchas partes. Es una cosa exagerada. Entonces, encontraron que esta era una vía viable de integrar el sistema masivo con un sistema de cables, obviamente con las modificaciones técnicas y eso, pero para eso se reunieron con Poma, que es el proveedor de ese cable, y desarrollaron esa solución. ya. Entonces, esa es como la génesis del tema. Era que a través de la planeación estratégica se dieron cuenta de que ese era un factor determinante, solucionar la movilidad urbana de esa zona. Claro. Y el metro cable siempre se integró con el metro de manera económica y administrativa, ¿no? Física, operacional y tarifaria, Y tarifaria. Y eso fue desde un comienzo. desde un comienzo. Todos nuestros cables se integran con el metro. Claro, Ninguno está por fuera como en Bolivia, que no integran con los otros sistemas. No, acá sí todos están integrados. claro, Y con una única tarifa te puedes mover por todo el sistema. claro. Mientras que haciendo el símil con La Paz, vos cada que te bajas de una línea, de un color, y te vas a integrar al otro, tenés que volver a pagar. Claro. Entonces, por eso cuando en La Paz dicen que el cable de ellos es un éxito financiero, porque es autosostenible, no tienen en cuenta que es que el usuario tiene que pagar tantas veces que haga transbordo, tiene que pagar. Acá nuestro cable es deficitario económicamente, pero tiene un subsidio cruzado con la línea férrea que tiene un superávit y cubre Y ahí ese se déficit. compensan, Ajá. claro. Y además de esos dos sistemas, de esos dos modos, también está los buses y el tranvía. Sí, Claro, tenemos buses ver, y ese es el conjunto completo, ¿no? ese es el conjunto completo, pero aparte, a ver, ese es el sistema masivo. Claro, Nosotros, los voy a enumerar para que les quede en la grabación. Nuestro sistema masivo tiene buses BRT, cables, los 6 cables, las 3 líneas de metro, la línea de tranvía ya construida, el tranvía se llama tranvía de Ayacucho, y tiene unas rutas de buses alimentadores al ah, sistema de buses BRT, sí, verdad, ¿cierto? sí. Entonces, ese es el masivo, que es una diferenciación un tanto extraña en nuestro país porque podría ser transporte a secas, transporte público, Sí, y se diferencia de lo que es el transporte colectivo. ya, El transporte colectivo son las viejas empresas que tenemos nosotros, que no las eliminamos, sino que las reestructuramos. Como autoridad nos reunimos con ellos y les dijimos, bueno, ustedes tienen dos opciones, o se organizan en su operación o se van, básicamente. Les cancelamos sus licencias, les pagamos el dinero que les tengamos que pagar y se van del negocio y nosotros licitamos esto como nosotros necesitamos que sean. Como ya habíamos empezado con el metro, entonces vieron que éramos capaces de hacerlo, entonces ellos, junto con nosotros como autoridad, esa negociación la hice yo personalmente. Nos reunimos un año entero a negociar ellos cómo podrían mutar su servicio en el tiempo, pero nótese que ya no son concesiones del servicio, son permisos para que operen, que vienen desde hace 50 años, solamente que los reestructuramos de manera tal que cumplieran con los requisitos que nosotros necesitábamos de monitoreo electrónico de la operación, de pago con tarjeta para poder tener beneficios de integración,
de que los modelos de los vehículos pudieran contar con tecnología Euro 4 en adelante de combustión, bueno, etcétera. Ese proceso ha venido muy bien. Lo estamos desarrollando desde el 2014 a la fecha. Hoy en día hemos renovado bajo ese esquema y sin ningún costo para el Estado, asumido todo por los transportistas, más o menos un 85% del parque automotor. Mira. Y nosotros tenemos un parque automotor en la región de más o menos unos casi 7.000 vehículos de transporte público colectivo, o sea que sí ha sido un alivio grande. Ya, perfecto. Entonces, ese es como el otro. Y entonces nuestro sistema, el SIDVA, lo que ustedes ven SIDVA, son en realidad 3 subsistemas. El subsistema de transporte masivo, que es el que les acabo, metro, metrocable, metrobús. Sí. El subsistema de transporte colectivo, que son los transportistas tradicionales, pero digámoslo así, remasterizados, ya organizados. Y el subsistema de bicicletas públicas, que cumple 2 funciones, que inició como un mecanismo de promoción del uso de la bicicleta, pero que fue tal su acogida como transporte de última y primera milla que ha ido creciendo exponencialmente año a año para poder llevar a las personas en esos últimos y primeros trayectos con el sistema masivo e incluso con el transporte colectivo. Y sobrevivió la pandemia ese sistema, ¿verdad? Sobrevivió a la pandemia. Claro está que ese sistema es financiado 100% por el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ya, o sea, no es una empresa, ya. No es una empresa, es un programa nuestro, al interior nuestro, está aquí a 2 cubículos para allá. Sí, sí. Oye, y perdón, sí termino. Tranquilo. El, Dale. el tranvía yo lo vi surgir con mucha potencia, pero no lo he visto desarrollarse más. ¿Eso está un poco detenido o es normal que esté solamente con una línea? ¿No se ha trazado en un desarrollo más amplio? El tranvía, nuestro tranvía, la línea que tenemos es una línea rara, a nivel mundial no es lo más ortodoxo. Tenemos llantas de caucho por el nivel de pendiente, no circula sobre rieles, es autoguiado, pero es un traslordo, básicamente. Está en una zona de ladera también donde termina la parte alta, ya de ahí no hay posibilidad de extenderlo más hacia la ladera por el nivel de pendiente, y entonces por eso donde termina ya en la zona de ladera se integra a 2 cables más. Ya. Entonces, y esos acaban de hacer los trayectos a la zona de ladera. ¿Qué pasa con ese tranvía? Ese tranvía siempre se discutió si era técnicamente lo que había que hacer o si lo que había que hacer era un sistema BRT por el tema de costos y por el tema de pendientes. Claro. Considero yo que por un capricho de ego político se determinó que era esa tecnología y no otra. Ya. Y tiene unos costos de operación muy elevados, Sí. que no se sienten ni se dan a conocer tanto a la luz pública, porque tiene subsidio cruzado también con la línea férrea de metro, que sí alcanza a cubrir esos costos, pero los costos de operación son bastante grandes. Ahora bien, en este momento nos encontramos gestionando una cofinanciación con la Nación para crear otra línea de tranvía en otro sector de la ciudad que se llama el corredor de la Avenida 80, tal vez uno de los corredores de transporte más importantes que tiene la ciudad. También con las mismas críticas que estamos haciendo en este momento. Ya. Los cálculos, pues lo que nosotros hemos podido ver es que eso no, tal vez no vaya a ser autosostenible, vaya a necesitar un fuerte subsidio estatal. Entonces, la preocupación nuestra en este momento es que tenemos un fuerte subsidio estatal para el sistema de buses BRT, más o menos de unos, a ver, ¿cómo está el dólar? Más o menos de unos 28 millones de dólares al año. Tenemos un tranvía que como les digo, un tranvía de unos cables que son deficitarios, que le chupan la sangre al corredor férreo para poder subsistir y no tener nosotros que meter dinero. Y vamos a tener un sistema, también un tranvía muy grande, de una extensión de unos 20 kilómetros aproximadamente,
vamos a necesitar ingentes recursos, y entonces mire ya el hueco como va creciendo y no sabemos si vamos a ser capaces de sostener eso en el tiempo. Claro. Oye, Darío, yo estoy feliz hablando, pero me imagino que tú tienes cosas que hacer, entonces me gustaría igual ir acotando y después hacerte otras preguntas, no porque no quiera seguir conversando, sino que porque estamos abusando de tu tiempo, ¿ya? No, si ustedes tienen el tiempo y quieren conversar, yo no tengo Ah, problema por fantástico, estar ya. Porque aquí Ceci quiere hacer algunas preguntas. Si quieres, Ceci, anda, todavía me quedan unas, pero para no dominar tanto la conversación. Sí, bueno, montones, un millón de gracias, montones de cosas que aparecen, pero un aspecto que puede ser difícil de encontrar escrito, esto que tú decías que están los 10 municipios y de que a pesar de que ustedes como autoridad metropolitana tenían tenían las potestades desde el 2004, creo, eso no se concretó hasta que... ¿Podría contarnos un poco de eso, de cómo se organizaba antes de que existiera esta entidad metropolitana y ese proceso de que cómo lo hacían en negociaciones entre los municipios, hasta que finalmente tú dices que sí se acepta el que los planes que ustedes tienen son como las directrices y tienen ellos que adaptarse a eso, esa coordinación, porque nosotros en Chile el problema que tenemos es la fragmentación, que las decisiones están divididas en tantos ministerios que al final Y alcaldía. y no hay, nosotros, claro, dale, y dale. no se conversan entre ellos. No, nosotros, a ver, hasta 1994 en Colombia no había una ley de áreas metropolitanas que definiera con exactitud cuáles eran las funciones que éstas podían asumir, ¿cierto? Y aún así, expidiendo esa ley, el problema político se volvió grande porque los municipios no querían soltar ese poder político. Y ahí me voy a volver un poquito a lo que es la historia del municipalismo. Es decir, nosotros venimos de una cultura en Latinoamérica donde los municipios son resultado de lo que fue en su momento la Revolución Francesa, donde los territorios reclamaron un poder que pertenecía al rey, ¿cierto? Y todas nuestras normas en Latinoamérica vienen de esa ideología que ya lleva pues, casi 2 siglos y pues, más de 2 siglos, 3 siglos ya. Entonces, cambiar ese chip de ese municipalismo, de esos municipios que habían reclamado ese poder y decirle que ahora lo tienen que volver a ceder a otro ente que ya es supramunicipal, es un lío político. Entonces, eso es bien importante, aunque suena muy filosófico, muy de historia y todo, es bien importante por uno entender por qué es tan difícil los gobiernos metropolitanos, no solamente acá, sino en Europa también. Entonces, cuando esto se dio, pues esa ley, no, se crearon las áreas con esa norma, ellas existían, tenían funcionalmente los temas escritos en el instrumento, pero materialmente no se daba. Solamente hasta la aparición de los sistemas de buses BRT, donde la ley consideró que el Estado nacional, el gobierno nacional podría darle dinero a los gobiernos territoriales para poder desarrollar sus sistemas, el gobierno nacional hábilmente condicionó el hecho de entregar esos dineros a que hubiesen unas autoridades metropolitanas que pudieran gestionar la autoridad de estos. Y entonces ahí es donde nosotros por fin podemos salir a respirar y decir, bueno, nosotros somos autoridad con todas las limitantes y problemas políticos del tema, pero ya por lo menos éramos reconocidos y hemos ido evolucionando en el tiempo. Ha sido una evolución lenta, pero sí hemos ganado peso político frente a lo que son los municipios. Súper. Aquí en Chile recién se nombraron gobernadores regionales. Ay, no digas. Electos, antes habían electos. intendentes Que no tenían designados, ningún pero rol y no. ahora son gobernadores con muy poco dinero, pero por lo menos ya existe la figura y se espera que comiencen a tomar más peso político. Bueno, claro. nosotros tenemos una división territorial. Está el gobierno nacional, que fija la política pública y reglamenta las leyes del Congreso. Esas son las dos funciones básicas. Tenemos los gobiernos territoriales departamentales como un nivel intermedio,
es casi una figura decorativa. Ellos casi no tienen presupuesto, casi no tienen poder político, se dedican a administrar un poco de dinero que les entra por un sistema nacional de participaciones de presupuesto, casi que siempre que a arreglar carreteras regionales, básicamente. Y tenemos unos municipios que es básicamente la estructura básica del Estado colombiano. Los municipios son los que les toca responder por los servicios públicos, como el de transporte, el del agua, el de aseo, bueno, ellos responden por eso, reciben unos dineros del Sistema General de Participaciones, que es pues, el dinero de los impuestos que va a Bogotá y vuelve acá, pues, del gobierno nacional y vuelve a los municipios, y unos recursos propios que le entran por unos impuestos que son de industria y comercio, es decir, lo que pagan los comerciantes y los industriales, y de impuesto predial, lo que pagamos los que tenemos propiedades. Básicamente de eso viven nuestros municipios. Y unas regalías por explotación de los recursos naturales, que también el gobierno nacional se los transfiere, pero contra proyectos efectivamente presentados para su ejecución. No es que les gire el dinero simplemente, sino que ellos presentan el proyecto y les giran el recurso. Entonces la dificultad se presenta cuando en áreas conurbadas como el Valle de Aburrá hay 10 municipios con estas características y requieren coordinarse, porque lo que separa un municipio de otro es una calle que la persona del común no sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. Entonces esa es como más o menos como el esquema institucional nuestro. No, pero lo que, es que en eso mismo, sí, antes cuando, porque es más o menos reciente el que empezara a funcionar, entonces en ese periodo, porque la decisión del metro, todo eso sucedió antes de que existiera la autoridad regional. Entonces no existía un plan que los que aceptaran. Entonces esa parte de cómo lograron coordinarse previo a esa, y si eso realmente ha cambiado, cuánto ha cambiado, pero esa parte... Entonces, ¿cómo funcionaba antes? Entonces, el municipio de Medellín, que era el que decía yo pongo el dinero, yo hago los empréstitos y todo, dijo yo voy a hacer un metro, ¿cierto? Se fue para la nación y coordinó con la nación cómo conseguir un dinero de empréstito de la banca multilateral también para completar ese dinero. Vino acá a la región y le tocó sentarse con cada uno de los municipios a su alrededor a decir, vea, yo tengo este plan, tengo ya unos recursos, venga, yo firmo con usted unos convenios para que usted me deje pasar esa línea por su territorio, porque en esa época tampoco había ley de metros, no había nada que sustentara eso. Estaban de ceros en materia de regulación. Entonces, básicamente a base de conversar y sentarse, pues trataron de armar todo ese, de cómo pasar la línea por cada uno de los municipios. Y aún así, eso no se logró concertar del todo, y el municipio de Envigado, específicamente, se rehusó a que el trazado original del metro se diera de la manera en que estaba, y dijo que tangencialmente lo dejaba pasar por una franja de su municipio, por donde menos le servía a la gente, solamente por celos políticos. Tal vez influenciado porque el municipio de Envigado en esa época era el municipio de Pablo Escobar. O sea, los políticos de la época eran los de él. O sea, él era el amo y señor, y él decía, yo estoy en una guerra con el Estado, por mi municipio no me paso. Claro, claro. Entonces, las necesidades de viaje de la gente no fueron tenidas en cuenta, sino fue por donde lo dejaron pasar. Claro, claro. Y eso en Medellín, al interior del municipio, tenía una gerencia que se llamaba una gerencia metropolitana, que era la que se encargaba de tratar de ir a mediar todos estos intereses de municipio en municipio. Unas veces con éxito, otras no, como lo acabo de expresar. Sí. Y ustedes no tienen, por ejemplo, o sea, disculpa la ignorancia de cómo funciona la administración en Colombia, pero no tienen, por ejemplo, representantes del Ministerio de Transporte en Medellín, representantes de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, todo lo administra solamente la municipalidad. Nosotros, aquí oficinas del gobierno central no hay. Pero el gobierno central no tiene, entonces, el gobierno central en Bogotá sí tiene unas oficinas donde se dedican a prestar asesoría técnica,
a mirar cómo se implementan las políticas nacionales en las otras regiones. ¿Qué pasa en Colombia? Es que el ordenamiento territorial en Colombia es horizontal, es decir, pese a que sea el nivel central de gobierno se vea más alto, en la práctica no es jerárquicamente superior que los otros organismos territoriales porque tenemos un principio, se llama el principio de autonomía territorial que está consagrado en la Constitución de nosotros. Entonces, pero eso es a nivel de autoridades como tal, pero sí hay unas jerarquías que son normativas. Entonces, hay una obligatoriedad de que los gobiernos territoriales asuman la planeación del gobierno nacional. Entonces, las normas sí son jerárquicas, pero las autoridades no. Entonces, a mí, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Transporte no podría sancionar a una entidad territorial porque no es superior. O no podría exigirle que tome X o Y postura frente a determinado tema porque no tiene la facultad legal para eso, porque somos horizontales. Ese principio de autonomía territorial es algo nuevo que se escribió en la última constitución que ustedes redactaron, ¿o no? ¿O venía de antes? ¿No sabes si sabrá? Yo creo, estoy en un 90% seguro que venía de antes. Ya. Lo que pasa es que no estaba tan claramente demarcado, porque después de que se expide la Constitución, se expide una ley de ordenamiento territorial nueva, donde ya queda claramente definido cuál es el alcance de esa disposición, de ese principio constitucional, que de pronto anteriormente no estaba tan claro. Como estamos nosotros en un proceso constituyente ahora, son temas interesantes. Claro, lo que sí hace es que se describió la ley de ordenamiento territorial, entonces esa ley de ordenamiento territorial es la que rige primero. Nosotros tenemos una constitución que consagra el principio de autonomía territorial, es decir, que no todos somos pares, ¿cierto? Sí. De ahí para abajo está la ley de ordenamiento territorial, donde dice, bueno, donde distribuye todos los roles, las competencias, las atribuciones y las obligaciones que tienen los organismos territoriales al interior del Estado colombiano, ¿cierto? Y de ahí ya vienen las normas territoriales donde bajan a su nivel todas estas disposiciones y entonces básicamente las llevan a los planes de ordenamiento territorial y a los planes de desarrollo, que son los instrumentos de corto plazo de gobierno y el instrumento de largo plazo de visión del territorio. Pero ¿qué pasa? Hay un nivel intermedio, que es el metropolitano, donde se dice que ellos tienen que acoger las directrices metropolitanas de planeación para poder conservar toda la lógica de la planeación desde el Haya Estado coherencia. arriba. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces Colombia es un estado, es una república unitaria y como república unitaria tiene que estar integrado todo bajo un solo sistema, ¿cierto? Si fuéramos un estado federado sería diferente, cada cual tendría su planeación y bueno, parte sin novedad, no habría problema. Pero acá sí tiene que conservar esa lógica. Claro. Yo creo que también ustedes. Sí, sí, es sí. parecido, pero el tema de ordenamiento territorial, de hecho está en discusión Es más ahora, vertical. sí, y está en discusión una ley de ordenamiento porque está fragmentado además. O sea, hay planes de saneamiento por un lado, Pero no hay autonomía no, territorial. y no hay autonomía No, territorial. claro. Pero No, eso es... los planes, por ejemplo, el plan urbano es responsabilidad de la municipalidad. Entonces se producen no hay reglas claras de cómo se dirimen esos conflictos, ni cuál instrumento debe primar sobre el otro, y eso genera confusión e interpretaciones sesgadas dependiendo del que lo lea y para qué lo lea. Oye, sí, son más que, y sobre todo hay incoherencias, cosas o sea, planes de desarrollo que después no coinciden con los planes locales urbanos. Entonces hay muchos problemas más que de conflictos, de cosas que quedan en el aire y la gente no se atreve, porque esto que decías tú de la jerarquía, como si hay jerarquía, hay más miedo a actuar porque pueden ser sancionados. Ajá, Entonces sí. las cosas quedan sin hacer. No, y otro tema, más que miedo a la sanción, la jerarquía es importante, porque por ejemplo, si tú estás en un municipio y tu plan de ordenamiento territorial y tu plan de desarrollo no se conversan con el metropolitano,
no puedes ir al área a pedir dinero para tus planes porque no hay correlación. Y si vas a ir al gobierno nacional, pues Menos. tampoco menos, porque ellos te van a decir, no, es que tú no lo tienes en tu plan. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ahí está el tema, es que no funciona así con que piden. Eso es lo que pasa. Mira, lo que pasa es que los planes más grandes, suponte tú una carretera, es responsabilidad de obras públicas, el ministerio a nivel central, y aunque pase por un territorio comunal, lo desarrolla, lo ejecuta todo el nivel central. Entonces es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, responsabilidad de Obras Públicas. Pues, Vivienda y Urbanismo es responsable de las grandes avenidas, aunque pasen por las municipalidades. Y las municipalidades son responsables solo de la reparación de las pequeñas avenidas y de hacer el plan. Entonces ellos reciben sus platas, que son solo algunas de las que tú hiciste, pero no reciben plata del... Bueno, sí hay una parte que sí, pero hay distintas autoridades haciendo cosas en el territorio, con distintos bolsillos. ¿Entiendes? Muy difícil. Es muy Sí, difícil, claro. Entonces, por eso es que eso hay que tenerlo en consideración si uno piensa en explicar por qué esto resultó y podría ser un ejemplo. Claro, pero hay un tema de que se lograron ponerse de acuerdo. Y eso hay que, bueno, es un punto a Sí. considerar. Oye, volviendo un poquito a la electromovilidad del transporte público, la electricidad que utilizan Metro y todos los sistemas se le compra a una empresa que es estatal, ¿no? Que distribuye Sí, electricidad. Y esos empieza precios, claro, y esos precios de electricidad llegan incluso a un acuerdo o hay un valor igual para cualquier... no. El sistema tarifario de la energía en Colombia Ujú. establece que hay dos tipos de usuarios, los usuarios regulados y los usuarios no regulados. Ya. Los usuarios regulados son los que no alcanzan las potencias mínimas, creo que es un megavatio mensual. Sí, una cantidad pequeña, sí. Sí. Los que no alcanzan esos tienen una tarifa fija establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, son regulados, y los que consumen más de ello tienen la opción de negociar la tarifa de energía con su proveedor. Claro. Y esa negociación de tarifa de energía la pueden hacer de varias formas, que es básicamente, como es libre, lo que el mercado indica. Entonces la pueden negociar en bolsa, con los riesgos que eso trae. Pueden tener precio fijo, sin ningún riesgo, o puede tener una minimización del riesgo al máximo, que es negociar paquetes de energía a 15 años, 10 años o a largo plazo, con una tarifa fija para estabilizar la canasta de costos de lo que es la prestación del servicio público de transporte. Entonces esos son como los esquemas que se manejan. Entonces en este caso, el Metro de Medellín, que es un operador público también, Claro. es una empresa industrial y comercial del Estado, va a Empresas Públicas de Medellín, que también es una empresa de servicios públicos estatal, y negocia sus tarifas de energía con ellos. Creo que en este momento la están negociando a 10, 15 años para poder tener una canasta de costos estable a lo largo del tiempo. Ya. Y eso, bueno, entonces es importante porque es una negociación entre actores estatales, claro. Ajá. Sí, pero tenemos en Bogotá, por ejemplo, tenemos unos operadores de transporte público de Transmilenio que acaban de ganarse unos contratos para operación de flotas y operación de flotas y administración de patios. Tiene una segmentación parecida a la chilena, donde ellos van y negocian con Enel Codensa, siendo ellos particulares, Enel Codensa también una empresa industrial y comercial del Estado, negocian el valor de la energía. Ya. Van y la negocian sin ningún problema. Eso se les da esa potestad en los contratos de concesión de la operación y administración de los patios y así ellos minimizan también su riesgo de cara al desarrollo de la concesión en su real extensión. El proveedor de energía en Bogotá también es posible que dentro de ese precio pacte algunas mejoras de los patios, algunas instalaciones extras, los software de monitoreo de la flota y de la carga pues, de energía
de las baterías y todo eso, sabes más vos, Mauricio, que yo, que soy abogado. No puede que lo negocien ahí, que esos software valen un resto de plata, pero sí, está esa posibilidad abierta de que vayan y negocien eso Claro. particularmente. Te pregunto eso porque dentro de los modos que ustedes trabajan, los buses siguen siendo los únicos que no están electrificados. Y pienso, Nosotros, claro, no sé qué planes hay ahí, y pensaba yo que con eso ustedes pueden armar una cartera completamente eléctrica y dejar el gas, que ya lo dejaron, o... te cuento una triste historia. Ay, no. A ver, a ver, nosotros, nosotros tenemos 64 buses eléctricos. Esos 64 buses eléctricos fue otro capricho de nuestro alcalde de turno, Ujú. y los compró como cuando vos vas a comprar un bus de diésel. Entonces no tuvo en cuenta pues, que eso requería un cierto número de cargadores, un cierto número de espacio en los patios, talleres, necesitabas unas rutas donde operar, Claro. los compró sin tener las rutas donde Ay, operar. no. Para que más o menos te hagas una idea. Eso, entonces dijeron, los vamos a poner a operar en este sector de la ciudad. Esos buses reemplazaron a los de gas que No los reemplazaron, fueron adicionales. fueron adicionales, porque esos buses de gas no se podían reemplazar porque están relativamente nuevos. Son buses que Ah, en términos de vida útil están por la mitad más o menos. ya. O sea, Ento- no había nada, ya, fue un capricho. Con capricho. Entonces los metieron a operar donde ya habían donde operaban unos buses del transporte colectivo tradicional, pero que ellos ya habían hecho unas inversiones en mejorar su flota, en mejorar su todo. Entonces le crearon una afectación a esa gente y hoy estamos siendo demandados por unas sumas bastante cuantiosas por esas afectaciones. Aparte de eso, técnicamente para operar allí solo se necesitaban 21 carros, 21 buses y Oh, compraron 64. Entonces esos buses están por allá guardados y unos días sacan unos y otros sacan otros, pero no operan los 64 nunca juntos. Entonces es toda una tragedia. Los cargadores aún no están instalados. Hay 17 cargadores, pues, con eso no es suficiente, vos no, sabes, para esa flota. En fin, eso tiene todos los problemas del mundo. Entonces, bajo ese panorama, el tema de tecnología eléctrica en buses ha entrado como en un estado de temor, que ya, es lo que pasa normalmente cuando esas tecnologías se llevan de mala manera, la gente le coge miedo y más bien no hablan de eso. ya. Qué lástima. Qué lástima. Oye, ya voy a terminar con este tema, pero para ver si me quedó claro. El que alguien construya algo en el territorio, en una municipalidad, ¿lo puede hacer alguien sin autorización del alcalde? ¿Alguien, me refiero a otra autoridad? No, no, no. Claro, esa es la diferencia. O sea, no puede construir una carretera. Todos los presupuestos de obras de inversiones que se hacen en la municipalidad pasan por la municipalidad. O sea, puede que el Estado Nacional diga, yo tengo dinero para desarrollar un proyecto en su territorio. Y el territorio, la municipalidad dice, listo, vamos a hacerla. Y entonces ya entre los dos firman un contrato interadministrativo entre entidades del Estado donde se fijan las obligaciones del uno y del otro frente a ese proyecto. Entonces podría decir, el gobierno nacional se compromete a financiar el 70% del costo total de la infraestructura y los diseños. El gobierno municipal se compromete a financiar el 30% restante. El mantenimiento de la obra se hará de esta manera. Y ya pactan las condiciones, pero mire que no lo puede desarrollar solo, tiene que contar con la voluntad de esa municipalidad o si el gobierno municipal pues quiere dinero, pues tiene que ir allá y negociar lo mismo de la misma manera para poder desarrollar el proyecto, pero no es así que diga el gobierno nacional, yo hoy voy a pasar una troncal por la mitad de Medellín, no lo puede hacer. Yeah. Ok. Oye, Claro, tienen más poder los municipios en cuanto a Como están a la par, claro, es ese principio de... oye, no le pueden imponer. claro. Claro. Y otra duda que teníamos que queríamos ver es el nivel de aceptación que tiene la población con respecto a los distintos modos. ¿Ustedes tienen encuestas de satisfacción o algo que sea como oficial? Porque tenemos entendido que el Metro de Medellín es muy querido por la gente
y Sí, de hecho no fue ni siquiera atacado durante periodos complejos. Entiendo que el Metro Cable también tiene pero eso existen, ¿ustedes hacen encuestas de satisfacción o algo sí. que se pueda ver en la página web o en alguna parte? Eh, Voy a buscar los links, pero sí existen. Nosotros Ya, tenemos una del 2017 de la autoridad. El Metro de Medellín aparte también tiene las propias de él, porque ellos ya, también en su sistema de calidad lo miden, pero sí existen. ya. Oye, y relacionado con eso, solo es una curiosidad, que por ejemplo Angélica decía, claro, que se lo quiere al metro y que sí, ese tipo de como de consideraciones en los diseños que se hacen, hay algo, porque como decía, hay estos proyectos que son interdisciplinarios, algún tipo de más allá de la intuición respecto de que de propiciar que sea querido el metro, alguna acción o algo como... El metro desde que se comenzó a construir cuenta con una estrategia que surgió del empresariado antioqueño, ni siquiera era una estrategia estatal, era financiada por uno de nuestros bancos, que es hoy en día es el Banco Bancolombia, que se llamó Cultura Metro. Y es pues, uno de los programas más exitosos institucionales que hay en la región. Ellos tienen toda una estrategia diseñada, incluso venden la asesoría en Cultura Metro a otras ciudades, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y ellos ya tienen todo eso estructurado, cómo se relacionan con los líderes sociales, cómo hacen la socialización de los proyectos, los temas publicitarios, cómo van a las escuelas a enseñarles a los niños para que desde niños le cojan amor al sistema. Es una estrategia muy robusta que se llama Cultura Metro. Ya. Y ahí ellos deben tener como además o sea, no es solo que seguramente algún antecedente en cambios de comportamiento, como teorías así que los deben apoyar, me imagino. Sí, ellos tienen un equipo social robusto donde tienen antropólogos, sociólogos, donde ellos estudian todo este comportamiento humano de cara a los sistemas de transporte. Como Mm. como les digo, es una teoría ya bastante madura que han venido desarrollando desde los inicios mismos de la empresa Metro en el 79, 80. Esto nació como en el 81, en el 82. Nació como una estrategia del empresariado, una estrategia de los privados que fue trasplantada al sistema, a la empresa Metro, ya cuando la empresa comenzó su desarrollo ya como tal. Nosotros en Medellín tenemos otra fortaleza y es que el empresariado antioqueño es muy querido por la sociedad. Los empresarios nuestros han sido o han tenido tradición altruista y de desarrollo por la ciudad y eso ha contribuido demasiado porque ellos han gestionado recursos, han prestado soporte técnico. Muchas de las personas que pasan por esas empresas como altos ejecutivos terminan haciendo parte de los gobiernos de la ciudad, entonces le dan una visión muy gerencial a los asuntos, cosa que se ha ido perdiendo en la última administración, pero ojalá lo volvamos a retomar, pero eso es bien importante resaltar. Sí, Sí, importante. sí, Mira qué bueno. Oye, está súper. hace poco vi una película que apareció en Netflix, El olvido que seremos. Sí, Sí, me hizo, bueno, me hizo pensar en muchas cosas buenas y malas sobre la película, pero sí ese tema del el rol de la universidad en esos años difíciles. Después la comenté con mi querido amigo John Ramiro Agudelo y me dice que, claro, la película a él lo dejó, le generó muchos recuerdos de cosas que habían pasado, personas que habían perdido. La película no se refiere mucho al conflicto, se refiere más a la familia de este profesor, y él no estaba para nada de acuerdo con el hijo, no le gusta, el hijo lo encuentra muy flojo, pero de todas maneras me acordé mucho visitando la universidad y lo que tú dices, que por un lado, tú hablaste de los empresarios, pero yo también veo que los académicos, la gente que trabaja en la universidad también es muy querida y muy respetada y se les escucha. O sea, ellos van al gobierno y los gobiernos los escuchan, cosas que a veces aquí eso no ocurre tanto. Entonces también siento que hay esos factores menos obvios, pero que son importantes porque tienen continuidad en el tiempo también.
Mm. La academia nuestra, se me había escapado, eso es bien importante, es muy querida. Mm. Nosotros tenemos unas universidades fuertes, especialmente la Universidad Nacional, Claro, sede de Medellín, la Universidad de Antioquia, que son dos instituciones públicas claro. muy grandes, y unas instituciones privadas también muy fuertes, como es la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, la Ujú. Universidad de Medellín, que también es privada, Sí, y la Universidad de AFID. Y ya, pero eso a nivel de estudios universitarios. A nivel ya de estudios para el trabajo técnico, tecnológico, tenemos al Servicio Nacional de Aprendizaje, muy, muy querido, muy fuerte, y otra serie de instituciones que no son de tanto peso de nombre, pero que también influyen mucho. mm, Pero ¿qué es lo importante? Que el sistema de contratación colombiano dice que uno como entidad estatal puede contratar estudios y análisis de manera directa con instituciones universitarias sin acudir a procesos de selección pública. mm, Entonces muchas veces, y gracias a Dios, pues pasa de esa manera, cuando los gobiernos no tienen tiempo de sacar grandes procesos licitatorios por el tiempo que lleva y todo eso, o por el riesgo de que los concursos se declaren desiertos, más bien se van a la fija donde una universidad, a que pactan con ella esos análisis, esos estudios, la universidad recibe dinero para su manutención, genera conocimiento para la academia y le queda el conocimiento a la ciudad también. Entonces, es como un buen match, que existe esa disposición de que se puede contratar directamente con ellos, sin y, necesidad de pasar por y concesiones. me da la impresión que no ha sido mal utilizado, por lo menos en términos generales. Siempre a los profesores que yo conozco que están haciendo uso de esos recursos, se comprometen e incluso entregan más de lo que les están pagando por sacar un buen producto. Eso lo he visto mucho. Nunca hemos tenido, lo que hace que yo estoy trabajando en el sector público, nunca he conocido un solo problema de esa índole con la academia. Claro. Son recursos, en mi concepto, sumamente bien manejados. Mm. Esos recursos, es todo un detalle, pero ¿los profesores reciben plata por eso o es directamente a la universidad? Pues lo hacen con la universidad. La Mm. universidad, por cada proyecto especial, como es un extra a las labores de ellos, le reconoce una bonificación de más por cada proyecto de estos que ellos asuman como directores. Y a su vez le reconocen a los estudiantes, casi siempre les sirve para sus tesis, para sus cosas, les reconoce también un incentivo económico para que ellos puedan desarrollarse académicamente en este tipo de proyectos. Claro, no es importante eso, eso no se da tanto acá, así que bien. Nosotros tenemos que competir como cualquier consultora si es que queremos participar en algún proceso. Sí, Y hay llamados directos, pero son muy pocos, claro. y después, claro, o sea, es como un bono, pero en realidad como se compite, como se competiría una consultora, no sé. Claro. Pues existe la figura, pero no está tan Mm, institucionalizada. sí, Oye, Darío, yo ya estoy bastante conforme, ¿ah? Llevamos casi una hora y media Perfecto. conversando, pero sabes que me encanta el tema, yo ya, creo que esto se puede extender incluso más, pero yo creo que con lo que nos has contado me siento bastante claro. va a ser algo breve Sí, igual, pues. nosotros ya habíamos estudiado algunas cosas y nos reforzaste algunas. Entonces, si había dos cosas que te pedí que no las tenemos nosotros, que es el documento que tú le preparaste a Alejandra Lo voy a La buscar. Barca, si es que lo tienes a mano, o también se lo puedo pedir yo. Yo le pregunté y a lo mejor no me entendió la pregunta, pero y eso y lo otro, si tienes algún link con encuestas de opinión o de satisfacción de usuarios con respecto a los sistemas, con eso ya dejamos de pedirte cosas por un Vale. tiempo. Yo entiendo que tú tienes Y una cualquier, voluntad de oro, así que pero te cualquier agradezco. recomendación bibliográfica, si tienes, Mm. súper bienvenida. Voy a buscar el documento que yo creo que allí estaban. Voy a buscar también algunos escritos que he hecho para los trabajos de maestría que estoy haciendo en urbanismo, que he tratado esto, y también ahí pueden haber algunos elementos bibliográficos y se los comparto. Eso, más Fantástico. que ahí se pueden citar también como... Ajá, Claro, y mira, solo antes perfecto. de que terminemos, te muestro por si acaso tú no los tienes. Déjame buscar acá donde están. Ahí estoy un poquito perdido. Aquí está. Mira, acabo de descargar
este libro que es de Fernando Botero Herrera, Medellín 1890-1950, Historia Urbana y Juegos de Intereses. Lo acabo de descargar y lo recomiendan mucho en un documento que también te puedo... Ese está bueno, el que mandó que el Yo este- no lo conozco. ya, mira, ¿por qué llega a él? Por este documento que se llama Historiografía, que nos lo recomendó nuestro colega historiador Claro, que está en el libro, que se recomiendan lecturas. la historiografía urbana en América Latina. Entonces tiene toda la América Latina, pero hay una sección completa dedicada a Colombia, y dentro de Colombia está Cali, Bogotá y Medellín como casos de estudio, y es una recopilación bibliográfica. Y por último, estoy mirando disculpa, El tranvía eléctrico en Medellín y su aporte al proceso de modernización de José Wilson Márquez, que también lo encontré, bueno, si no los tienes y te interesan, yo encantado también te los hago llegar. Te agradecería mucho porque sí me interesan, porque de hecho estoy trabajando en algo para el trabajo de tesis de la maestría en urbanismo. Y Entonces me te sirve vienen de mucho. perilla. Sí, sí. Te voy a mandar los enlaces que son pesados para que tú los descargues, ¿ok? Perfecto. Te ¿Listo? agradezco mucho, Mauricio. No, pues, lo menos que podemos hacer. Así que Darío, oye, encantado, y Muchas que gracias. me encanta tener este pretexto para conversar Sí, contigo, qué además, bueno lo de tu porque maestría. estamos... sí. Y es en urbanismo en Medellín. Ese es un urbanismo y ciudad, y la estoy haciendo en la Universidad Abierta de Cataluña por internet. Wow, qué Distancia, bueno. sí. Bueno. Qué bueno. Bueno, Darío, te dejamos en paz y nosotros también tenemos aquí que almorzar, pero te agradecemos montones el tiempo, ¿eh? Quedamos en contacto. Bueno, feliz día, que estés muy bien. Gracias. Chao, Muchas gracias. gracias, que estés bien. Chao. Dejo de grabar ahí.